Y bueno, pues yo quisiera tocar un tema que me ha estado dando vueltas junto con el tema que vimos hace 8 días, ¿sí? Y es referente a la fe. Y sobre todo, lo que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza y la verdad es un tema de preocupación porque estoy pensando en las generaciones actuales y en las generaciones venideras. Y de alguna manera comparando un poquito con generaciones ya pasadas, o sea, ya más de mi rodada. Y darnos una idea acerca realmente de lo que es el creer en Dios, en qué consiste creer en Dios, por qué creemos en Dios y qué es lo que sustenta nuestra fe. Yo sé que muchas veces vienen circunstancias y problemáticas y sobre todo en estos últimos tiempos hemos visto cómo nuestros ámbitos sociopolíticos y geopolíticos, geoeconómicos y todo lo que ustedes quieran a nivel mundial está siendo de tal manera tendencioso para provocar el debilitamiento de la fe y que la fe de muchos se ponga a prueba y muchos claudiquen. Porque eso está en la Escritura. Dice que en los posteriores tiempos la fe de muchos será probada y fracasará tristemente. Y pensando en ello, ¿cuál es nuestra consigna como iglesia? O sea, realmente, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos este tipo de asamblea? No es solamente para venir a acallar una conciencia religiosa en la cual, digamos, ya cumplí, ya mi ser interior está en paz. No, sino se trata de realmente fundamentar lo que creemos. ¿Hasta dónde llegamos? Hay muchos casos documentados fuera del contexto religioso donde la persecución de muchos por su fe ha sido catastróficamente consecuente, o sea, muerte, abuso, violación por causa de la fe. Y yo sé que aquí nosotros vivimos en una ciudad donde no tenemos todavía esas circunstancias tan complicadas, pero la pregunta es, si tuviéramos que ser enfrentados a circunstancias difíciles que pusiesen a prueba nuestra fe, ¿realmente nuestra fe podría salir adelante? ¿Nos sostendría? ¿Sería lo suficientemente fuerte como para mantenernos? ¿O no basta más que un diagnóstico médico para tumbarnos y ya sentirnos mal y pensar que Dios falló y que o que yo no soy digno de Dios o que Dios no existe o sea, ya destruirnos todo? Y hace 8 días yo les hablé sobre cómo edificar la fe. Y dijimos que la fe se edifica cuando la palabra deja de ser solo información. O sea, la Biblia, la palabra que está aquí. Y dijimos que cuando el contenido que está aquí deja de ser información y puede pasar a ser algo vivo dentro de nosotros, es cuando se edifica la fe. Pero también dijimos que la fe se edifica cuando esta palabra se vuelve una realidad en nuestras vidas. Cuando entendemos quién es Cristo y qué hizo por nosotros y quiénes somos en Él ahora. O sea, es toda una fórmula que está allí. Pero hoy quiero hablarles, y siguiendo un poquito con ese tema, quiero hablarles y abordar el tema de una fe que no teme ser examinada. Y ese es el título, una fe que no teme ser examinada. Y creo que a veces no nos enfrentamos a esas realidades porque le damos la vuelta, nos da temor, nos da cosa, ¿no? Que alguien examine nuestra fe. Y esto nos pone en un terreno pantanoso, porque nosotros aquí nos hemos dado cuenta en algunos de ustedes, o en muchos de ustedes, realmente cuánto conocen de la palabra. Hay quienes de ustedes giran su vida en torno al amor de Dios, Dios el Padre, pero desconocen al Espíritu Santo.
lo conocen de nombre, pero no realmente quién es. Desconocen realmente la profundidad de Jesucristo. Conocen que vino y murió por nosotros y tal vez que resucitó, pero no hay más allá de él. Desconocemos el actuar del Espíritu Santo hoy en día, el actuar de Jesús hoy en día y el actuar del Padre hoy en día. Y ni siquiera conocemos la Escritura. Sabemos algunas partes nada más aisladas, pero quiero yo hoy llevarlos de la mano a poder abordar este tema acerca de que no debemos de temer porque nuestra fe sea examinada. Bien, una fe que no teme ser examinada y comienza con una pregunta sencilla, pero profundamente importante. Y quiero que reflexione un poquito sobre esta pregunta. Si alguien afirma que la Biblia fue manipulada, ¿qué evidencia tendría que presentar para sostener esa afirmación? Yo quiero sacarlos del contexto religioso, quiero llevarlos a un contexto más académico, más científico, más estudiado, más razonado. No solamente esa parte abstracta de la creencia o de la fe, o lo que algunos dirían el fanatismo. No, vámonos a una parte más concreta, más palpable, ¿sí? Quiero que por ahí vayamos. Y entonces, si alguien llegara y nos afirmara que la Biblia fue manipulada, porque de hecho, creo que el otro día les platicaba, no sé si fue aquí con ustedes, pues les decía que unos pintores que tenía yo en la casa, uno de ellos me preguntaba, ¿no? Precisamente, oiga, pero pues la Biblia será verdaderamente real, o porque pues como que hay muchos escritores, ¿no? Y además sé que hay muchas versiones. Está la protestante, está la católica y muchas más. Entonces, ¿realmente qué tanto es verdad? ¿No habrá por ahí chanchullo? ¿No? Y entonces él en su razonamiento me preguntaba eso. Y me quedé precisamente pensando en ello. Y entonces ahí donde nace esta pregunta: ¿qué evidencia tendría que presentar yo para sostener mi afirmación de que la Biblia es verdadera? ¿O qué evidencia tendría que presentar esa persona para demostrarme que la Biblia fue manipulada? Y hacia allá vamos a ir. Y esta pregunta no es para causar una discusión o un debate, sino simplemente para enfrentarnos a una realidad hoy en día. Generaciones más recientes han escuchado cotidianamente frases como: seguramente la Biblia y el Nuevo Testamento han sido manipulados a lo largo de los siglos y sus diferentes traducciones. Precisamente es lo que me decía este pintor. Cuando yo lo escuchaba, decía, híjole, pues este hombre me está preguntando como todo un intelectual, ¿no? O sea, la verdad, quería saber. Yo le di algunas explicaciones y no sé si le amplié la duda o realmente me entendió, pero traté de darle un contexto real que él pudiera realmente manejar y poder entender. Y déjame decirte que Dios no le teme a nuestras preguntas honestas. O sea, podemos preguntarle a Dios: Dios, ¿la Biblia es real? Bueno, pero para preguntarle primero hay que creer en él, porque si no, pues ¿cómo le preguntas, no? Entonces comienza con un paso de fe. Pero no olvidemos que una fe que se derrumba ante una pregunta quizá nunca fue una fe profunda, sino una costumbre sin raíces. Entonces, ¿por qué crees? Quiero que llegues a ese punto. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué te reúnes a cantar? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué estás aquí? Porque practicas una costumbre de fe, o porque realmente tienes un fundamento. Hay ocasiones en que no hay raíces en nada de lo que creemos. No hay nada seguro. La fe cristiana no nos pide apagar la mente. Jesús enseñó que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y en esto se resume con todo nuestro entendimiento. Por eso hoy no vamos a decir cree porque sí. Vamos a decir, gracias hijo. Vamos a decir, mira el testimonio, escucha la palabra y responde a Cristo. Y Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo: por tus frutos te van a conocer. Por tus frutos.
¿Sí? Porque si decidimos seguir a Cristo, entonces Cristo y su enseñanza deben de transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo. Y cuando eso hacemos, entonces la gente ve ese cambio y esos son frutos. Pero si simplemente creemos en una religión, la religión no produce frutos que sean realmente positivos. Produce frutos que siempre nos llevan a una exageración, a una exigencia, a un fanatismo, ¿sí? Y por eso a lo largo de la historia de la humanidad, la religión ha cobrado más vidas que las guerras que ha habido a lo largo de toda nuestra existencia. Y el primer punto que quiero llegar, y antes de entrar a ese primer punto, déjenme nada más, estando investigando un poquito, quiero leerles un resumen nada más de la evidencia que hay de la Biblia. Y es verdad que no existen hoy en día manuscritos originales de la Biblia, pero sin embargo hay más de 5,800 evidencias escritas, ya sea en papiros, pergaminos, tablas, piedra, etcétera, donde se contienen una gran cantidad de fragmentos o partes de la escritura que de una o de otra manera logran, y déjame leerles textual esto, dice: a diferencia de otras grandes obras de la antigüedad como las de Platón o César, de las que apenas existen unas cuantas docenas de copias separadas por siglos entre sí, la inmensa cantidad de manuscritos bíblicos permite a los eruditos reconstruir su texto original con una exactitud superior al 95%. O sea, históricamente y científicamente, paleológicamente, en fin, todas las materias que quieras meter, la Biblia se puede demostrar sin ser religioso que es verdad y que es fidedigna. ¿Sí? Entonces, por ahí debemos de comenzar. Y llegamos entonces a este primer punto. La fe cristiana nace de un testimonio investigado. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 1, verso del 1 al 4, donde Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas fue un médico que en ese tiempo los médicos eran personas estudiosas, personas que investigaban. No solamente se dedicaban a la medicina como tal, sino era un cúmulo de información que ellos tenían, de sabiduría. Y Lucas adoptó una postura como del historiador, porque es el que nos escribe el propio libro de Lucas y el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, Lucas se dedicó a recopilar, caminó con Pablo, fue discípulo de Pablo, ¿sí? Y se dedicó a recopilar todas las evidencias de la iglesia, la primera iglesia después de Jesucristo. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, le escribe a un hombre llamado Teófilo, que se supone que tiene un cargo muy alto, por eso le dice excelentísimo Teófilo. Y le dice allí, dice que muchos intentaron poner en orden la historia de los hechos, que entre ellos habían sido ciertísimos. O sea, se refiere a que Lucas tomó el testimonio de muchísima gente que vivió en el tiempo de Jesús, que vio los milagros, vio las obras, vio los hechos, conoció de primera mano lo que Jesús hacía, conoció a los apóstoles, a los discípulos, sabían lo que estaban diciendo y se dedicó a recopilar todos esos testimonios. Y dice que esos hechos fueron transmitidos por quienes desde el principio los vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Luego afirma que él investigó todo con diligencia para escribirlo en orden. Y ciertamente tal vez no escribió en orden cronológico, pero sí le dio ese orden de recopilar todo el contenido y plasmarlo en su libro. Lucas no escribe como alguien que dice: imagínense, les voy a contar una fábula de un hombre sabio. No, dice él: he investigado, he escuchado a testigos, he ordenado los hechos y quiero que conozcan con certeza lo que ha sucedido. O sea, se convirtió en un historiador, un investigador. Él vio todo lo que había. Esto importa mucho.
El cristianismo no comenzó con una filosofía abstracta, sino como el anuncio de algo que ocurrió en la historia. Jesús Jesús vivió, enseñó y murió y resucitó. Es lo que contiene la palabra. Pero tal vez alguien diga, pero no tenemos los manuscritos originales. Bueno, ciertamente, como les referí ahorita, no los hay. Pero hay más de 5,000 y tantas referencias físicas. Y hay partes de papiros y de testimoniales que están datados, que fueron escritos tal vez 80 años, o sea, en el año 80, a partir del año 80 después del nacimiento de Jesús. O sea, si Jesús murió cuando tenía 33 años y resucitó a esa edad, pues han sido 50 años posteriores donde ya son los más antiguos que hay. Y hay muchos más. Entonces hay una certeza muy profunda acerca de lo que es la Biblia. Es verdad, no tenemos los textos originales ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Pablo, ni de Pedro. O sea, el Nuevo Testamento no lo tenemos. Pero eso no significa que no tengamos acceso confiable al texto. El segundo punto es este. La fe cristiana fue preservada en una tradición documental amplia. El Nuevo Testamento no depende de una sola copia escondida en un rincón del mundo. Existen miles de manuscritos. Y fíjense bien, hoy día están catalogados. Y a mí me llamó la atención porque tenía una vaga idea, pero realmente cuando me meto a investigar, hay un instituto en Alemania que es un instituto para la investigación textual del Nuevo Testamento y pertenece a la Universidad de Münster en Alemania y mantiene una lista académica más importante y más extensa de todos los manuscritos sabidos en todo el mundo. Entre los testigos más importantes que tiene registrado está el Código Sinaítico, un manuscrito griego del siglo IV que contiene la copia completa más antigua conocida del Nuevo Testamento. También está el Códice Vaticano, conservado en la Biblioteca Vaticana, o sea, en Roma. Y así, y hay más, o sea, hay mucha evidencia. El problema no es que haya evidencia, el problema es que a veces no creemos que está la evidencia. Y pensamos que Dios es una fábula, que es un sentimiento, pensamos que es algo abstracto. Y no, Dios es algo real. Y ahí está. El tercer punto es que la fe cristiana no se debilita por la existencia de variantes. O sea, puede haber muchas versiones de la Biblia diferentes. Y podemos tomar desde la Biblia que se maneja en la Iglesia Católica y desde los originales, la Biblia del Oso, en fin, diferentes. Reina Valera 1909, la 60, la 2015, en fin, diferentes. Pero sabes, todas esas variables coinciden y concuerdan en algo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y sería deshonesto negar la verdad de Dios plasmada en la Escritura. Las ediciones críticas modernas, como el Nestlé Aland, oficialmente llamado Novum Testamentum Graece, que es la edición crítica estándar mundial del Nuevo Testamento en su griego original, que es el Koiné, un griego antiguo, comparan múltiples manuscritos y actualizan nuestras Biblias día a día. También encontramos la crítica textual, bien entendida, no es enemiga de la fe, es una herramienta para aproximarnos con mayor cuidado al texto recibido. Pero ahora llegamos al centro. La evidencia es importante, pero la evidencia no es el final del camino. Y llegamos al cuarto punto. Y el cuarto punto, la fe cristiana tiene como centro a Cristo, no solo a la información. O sea, la Biblia de nada serviría si no hay fe. De hecho, hoy día hay muchas universidades seculares que enseñan teología, enseñan Biblia, pero todo es simple información. Simple información.
Y esa información no tiene vida si no hay fe. Y eso es sumamente importante. La fe cristiana tiene como centro a Cristo, es verdad. Y Juan 20 del 30 al 31 dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero que estas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué? Tengamos vida eterna en su nombre. O sea, ¿para qué tenemos la Biblia? No es simplemente para decir, ay, sí, mi fe, mira, yo tengo mi Biblia. No, es para que creas en el centro que es Jesucristo. Y ahí es donde tu fe la vas a poder cimentar, para que si es examinada pueda subsistir y pueda prevalecer. Pero si no conocemos la Escritura, si no nos metemos a ella y simplemente la vemos como algo religioso, entonces, sabes, jamás vamos a poder sustentar en lo que creemos. Todo esto significa que el Nuevo Testamento no fue preservado solo para llenar bibliotecas, generar debates o eliminar curiosidades académicas. Fue preservado para llevarnos a Jesús. Y la pregunta no es únicamente, ¿puedo confiar en este texto? La pregunta sería más profunda. Y es, si este testimonio es confiable, ¿qué vas a hacer con Jesús? O sea, si el testimonio es confiable, ¿qué vas a hacer con lo que te está testificando? ¿Qué vas a hacer? Yo conozco muchas personas y sé de muchas historias donde en las casas siempre había una Biblia. Jamás se abría. O la tenían abierta en un basecita bien bonita y hasta con un foco, ¿no? Ahí era en la casa, ¿no? Ahí lo tienes en la sala y bien padre. ¿De qué sirve? Por el hecho de que pasaras en la mañana y le hagas, ay. Y ya, pues es como si me la unto y todo. ¿De qué me sirve? De nada. ¿Cuántos oyeron alguna vez que para aprender inglés te pusieras abajo de tu almohada ahí el Walkman ahí con las clases y mientras dormías lo estabas recibiendo? Al otro día no sabías ni what, ni qué era nada de eso. Y así es con la Biblia. Puedes tener tu Biblia ahí, puedes en tu cabecera. Bueno, en muchos hoteles hay una Biblia, hay un Nuevo Testamento de los Gedeones, está ahí. ¿De qué sirve? Está ahí en el cajón. No sirve de nada. Mientras no la abras, mientras no la leas y mientras no la creas, no sirve de nada. Segunda de Pedro 1:16 dice o nos afirma que los apóstoles no siguieron fábulas artificiosas. No estaban predicando mitos religiosos para emocionar multitudes, sino que estaban dando testimonio de lo que habían vivido y lo que habían visto. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corrige y nos da instrucción, para instruirnos justicia, para que el creyente sea enteramente preparado para toda buena obra. Sí, es lo que tengo. ¿Para qué nos sirve la Biblia? ¿Quieres saber para qué te sirve la Biblia? Ahí está. Y la última parte me encanta, porque nos dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, alguien dirá, bueno, pero yo no soy siervo de Dios, porque en algunos grupos dicen que el siervo de Dios es el que se para al frente a predicar y es el pastor de la iglesia. ¿Sabes qué? Ese es un mito que no tiene sustento. Siervo de Dios somos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos le servimos. Así que codial que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, ahí te hablan, tú también eres siervo de Dios. ¿Sí? Si te dijeron que solamente el siervo es aquel ungido que está al frente, te mintieron. O es el sacerdote que usa la túnica, te mintieron. O es el monje que está en el monasterio, te mintieron. O es el que está en el nicho ahí con la veladora, te mintieron. Siervo de Dios somos todos. Todos servimos a Dios de una o de otra manera. Así que esta parte nos dice que tú y yo
estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Toda buena obra. Entonces la Biblia nos ayuda a ser capacitados para toda buena obra. Así que la palabra no solo informa, sino que la palabra transforma. No solo responde preguntas intelectuales, sino que confronta el corazón. No solo nos dice que Jesús existió, sino que nos llama a confiar en Él, seguirle y rendirle nuestra vida. O sea, es el objetivo de toda la Escritura. Cuando somos creyentes, no solo tomamos decisiones con la mente natural, sino que debemos de tomarlas soportándonos por la mente de nuestro espíritu. Y ahí es donde radica el Espíritu Santo, que viene a hablarnos, a aconsejarnos, a guiarnos, a influenciarnos. Y entonces cuando eso opera en nosotros, porque conocemos la Escritura, nuestra vida va cambiando, porque vamos tomando decisiones correctas. Juan 14:26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Ahora, para que tú puedas recordar algo que te dijeron, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber habido alguien que te lo dijo. En este caso, quien nos dice lo que Jesús dijo está en el libro. Y para que el Espíritu Santo me pueda recordar, ¿qué tiene que pasar? Tengo que conocerlo, tengo que leerla. Si no, ¿cómo me va a decir algo que yo no conozco? Tengo que leer la Escritura, tengo que saber, tengo que investigarla para poder saber. Y sí, si algo se me olvida, el Espíritu Santo entonces va a venir y me va a decir: ok, ¿te acuerdas lo que leíste tal día? Ah, bueno, ponlo en práctica. ¿Te acuerdas que leíste tal parte? Eso es para ti hoy. Y comienza así a trabajar con nosotros. Pero, y esto me lleva a otra parte, el libro de Mateo, capítulo 16, verso 17. Donde Jesús le responde a Pedro, después de una circunstancia ahí que había pasado y donde habían sucedido varias cosas, y Jesús les pregunta a sus discípulos, o sea, movido por las circunstancias que están, no voy a meter ahorita a esa parte, pero Jesús se enfrenta a una circunstancia donde ve mucha incredulidad a la gente, mucho fanatismo, donde la gente piensa cosas contrarias, en fin, no vio una certeza en la mente de las personas. Y entonces Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces los mismos discípulos de repente comienzan a decir, pues tontería y media. Es que unos dicen, le echan la culpa a los demás, ¿no? Es que unos dicen que eres fulano, sutano, perengano, y es que todos desvariaron. Y solamente uno, Pedro, en el verso 17, en el verso 16, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde en el verso 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, dichoso. Pero no nada más Pedro lo dijo porque, no se la sabía, le estaba viendo, no. Estaba atento a todo lo que Jesús nos enseñaba, a todo lo que Jesús era. Pedro es uno de los discípulos que más estuvo dándose cuenta de quién era Jesús. Y de hecho, en otras prédicas anteriores hablamos que cuando Pedro quiso bajarse de la barca en pleno mar, es porque Pedro quería ser igual que su maestro. Y todavía por ahí en alguna otra ocasión le dijo: Señor, yo iré contigo donde tú vayas. Y Jesús siempre lo tenía que parar porque era muy impulsivo. No, tranquilo, Pedro, espérate, mírate en tus palabras. Pero Pedro siempre quería, porque había un anhelo en su corazón, ser como el maestro. Y de hecho es por eso que Jesús, ya en la recta final de sus últimos tiempos sobre la tierra, llama a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Después de que Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y entonces, bueno, pues ahí Pedro se volvió en un fundamento muy importante para la iglesia. Claro, era el ejemplo del hombre mayor a seguir. Pero Pedro se atrevió a creerle a Jesús porque él conocía
la palabra. El día de ayer, investigando un poquito, consulté una pregunta directa, y esto quiero confesarles algo. Escuché a un pastor en la semana que también nos compartía sobre una pregunta que le hizo a la IA, a la inteligencia artificial, y la usaba él de ejemplo, ¿no? De a veces de ciertas cosas. Entonces ayer dije, a ver, yo también lo voy a hacer. Voy a ver si es cierto, ¿no? Y le metí ahí la pregunta y le puse, ¿qué estrategia sería la más efectiva para separarme de Dios? Así directo. Y su respuesta fue, agárrense: la teología, la filosofía, la psicología sugieren que el camino más efectivo para separarse de lo divino, porque no pueden poner Dios, la IA no te pone así, sino de lo divino, es el progresivo aislamiento espiritual y existencial. O sea, aíslate y eso te va a separar de Dios. Desconoce la escritura y eso te va a separar de Dios. Dice, esto no ocurre de un día para otro, sino mediante elecciones cotidianas. 2 puntos. 1, dejar la reflexión y la oración. Suspender gradualmente la introspección, el diálogo interno y la contemplación. 2, priorizar el egoísmo y la autosuficiencia. Colocar el yo por encima de todo y vivir como si no hubiera, un orden moral superior. 3, duda, apatía y materialismo. Sumergirse únicamente en las preocupaciones materiales y terrenales, perdiendo el asombro por la trascendencia. Y 4, la persistencia en el error. Practicar acciones que la propia conciencia considera moralmente reprobables, lo que genera culpa y aleja al individuo de la divinidad. Es la recomendación de un procesador, de una inteligencia no real, de los algoritmos. Y si esto nos lo reflejan en esa respuesta, quiero que te des cuenta que hoy día la sociedad en su conjunto, todo lo que hay, nos está llevando a esto. Para que vivamos una vida alejada de Dios, donde nos volvamos bien materialistas, bien duros, sin razonamiento. Entonces la única manera de no alejarme de Dios es conocer su palabra. Y eso va a fortalecer mi fe. No se trata del nombre de una religión o una denominación. Se trata de poder sustentar mi credo en este libro, en el cual todo lo que dice yo puedo examinarlo, puedo valorarlo, puedo ponerlo en práctica, puedo razonarlo, y me puede alimentar para ser una mejor persona en medio de este caos. Por último, hoy quiero hacerte 3 preguntas y quiero cerrar con esto. La primera pregunta es: ¿estamos usando nuestras dudas para buscar la verdad o para evitarla? ¿Para qué estás buscando? La segunda: ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a examinar el testimonio del Nuevo Testamento con honestidad? Ya no te digo del Antiguo Testamento, porque debe decir, pues es historia. Ok, déjalo a un lado, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Estás dispuesto a examinar el testimonio de lo que contiene? Y hacer que ese testimonio hoy día impacte tu vida y compruebes que es real. Y alguien dirá, pero ¿cómo puedo compararlo? Fácil. El mismo Espíritu Santo que guió a la gente del Nuevo Testamento es el mismo Espíritu Santo que hoy nos puede guiar a nosotros y que está en nosotros. Así que es fácil comprobarlo. Es fácil. Tal vez no me pueda meter a comprobar la historia de Caín y Abel. Tal vez no. Tal vez no puedo meterme a comprobar. No, miento, y eso sí lo puedo comprobar. Cuando el sol se detuvo en Gabaón, cuando Josué, y cuando el profeta, su sombra retrocedió unos grados hacia atrás, lo puedo comprobar a través de estudios científicos de la NASA y cálculos matemáticos que ya están certificados y avalados. Sí lo puedo comprobar.
pero tal vez no pueda comprobar que el agua de la peña brotó en el desierto. Bueno, la realidad es que sí. Las imágenes de la peña, que se supone fue donde brotó el agua del desierto, hay una rajadura, una partidura en medio, donde no hay manera de explicar el por qué esa roca tiene esa grieta. No existe razonamiento humano. Tal vez no puedo detener a explicar que el mar rojo se abrió y que el pueblo pasó en seco, y luego cuando entraron los egipcios el mar se cerró y murieron ahí ahogados todo el ejército del faraón. Sí hay forma. Hay evidencias históricas hoy, imágenes y vestigios de carros egipcios de la época en el fondo del mar, y han sido extraídos y están exhibidos en Egipto, en el Museo de Historia. Hay muchas cosas donde tal vez pudiéramos hoy decir, no tengo manera. Pero hoy día la historia, cada día los estudiosos se han ido encargando de descifrar, de descubrir, de corroborar, de demostrar que la Biblia tenía razón. La tercera pregunta: si Jesús es quien dijo ser, el Nuevo Testamento dice, ¿qué respuesta nos estaría pidiendo hoy? O sea, si la Biblia y lo que dice Jesús de sí mismo a través del Nuevo Testamento, o lo que plasman los relatores del Nuevo Testamento sobre Jesús, son verdad, ¿qué respuesta nos están pidiendo hoy? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa información? Confiar en la palabra, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es cerrar los ojos, es abrirlos. No es abandonar la razón, es rendirla ante la verdad. No es saltar al vacío, es responder a un testimonio veraz, amplio, transparente y centrado en Cristo. Y si Dios ha preservado su palabra para hablarnos de Cristo, ponte a pensar en esto. Si Dios ha preservado su palabra para hablarnos de Cristo, entonces la respuesta más razonable no es la indiferencia, ni el progresivo aislamiento espiritual, como diría la inteligencia artificial, ni el aislamiento progresivo en nuestra existencia. La respuesta más razonable es la fe. Una fe que pregunta con honestidad, escucha con humildad y obedece con todo el corazón. Tenemos que vivir no por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades, sino tenemos que vivir por el poder del Espíritu Santo. Y si queremos meternos al poder del Espíritu